El motor del sedán de lujo apenas susurraba. Un sonido tan discreto que se perdía en el aire acondicionado que enfriaba el interior a una temperatura perfecta y constante. Afuera, el sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto de un barrio que Ricardo Balbuena raramente transitaba. Un desvío inesperado, una calle cerrada por obras, lo había empujado a este laberinto de edificios de ladrillo desgastado y escaparates con carteles escritos a mano. Para él, era como visitar un país extranjero, uno para el que no tenía guía ni interés. Su mundo era el de los rascacielos de cristal, las oficinas con vistas panorámicas y una mansión tan grande y silenciosa que a veces el eco de sus propios pasos era su única compañía. Estaba absorto en sus pensamientos, calculando cifras, planeando adquisiciones, cuando una mancha de color en la acera captó su atención. Era una mujer sentada en el escalón de un portal clausurado, con la cabeza gacha y los hombros sacudidos por sollozos que él no podía oír, pero sí sentir. Abrazaba a una niña pequeña, cuyo rostro estaba oculto en el pecho de la mujer. Al principio, Ricardo sintió una punzada de irritación. Era una escena de miseria que ensuciaba su día, una interrupción no deseada en su ordenada existencia. Pisó el acelerador con la intención de dejar atrás la imagen, de borrarla de su retina y de su conciencia. Pero algo lo detuvo. A medida que el coche se acercaba, la luz del sol iluminó el perfil de la mujer. Un reconocimiento improbable, casi imposible, le heló la sangre. Entrecerró los ojos, incrédulo. No podía ser. Era Elena, su empleada doméstica, la mujer silenciosa y eficiente que se movía por su casa como una sombra, siempre con la mirada baja, siempre discreta, casi invisible. La había visto esa misma mañana, sirviéndole el café con la misma expresión neutra de siempre. Verla ahora, rota en una acera sucia, era como ver una estatua de mármol llorar. La disonancia era tan brutal que su cerebro tardó unos segundos en procesarla. La niña a la que se aferraba debía ser su hija, la que mencionaba de vez en cuando si necesitaba salir antes. Ricardo nunca le había prestado atención. Para él, la vida de sus empleados era un universo paralelo que no le concernía. Pero ahora, ese universo había colisionado con el suyo de la forma más cruda posible. Pasó de largo, pero sus ojos seguían fijos en el espejo retrovisor. La imagen de Elena y su hija se hacía más pequeña, pero más nítida en su mente. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué lloraba de esa manera? Una curiosidad molesta, un sentimiento que no lograba identificar, comenzó a roerle por dentro. Era una mezcla de compasión y culpabilidad. ¿Había hecho él algo mal? No, su trato era profesional. Le pagaba un sueldo justo, cumplía con la ley. Sus vidas no debían cruzarse más allá de las paredes de su mansión. Sin embargo, la imagen persistía. La vulnerabilidad absoluta en la postura de Elena, el pequeño cuerpo de la niña buscando refugio en su madre. Era una escena que destrozaba la indiferencia que con tanto esmero había cultivado durante años. Con un gruñido de frustración, Ricardo giró el volante bruscamente, haciendo chirriar los neumáticos. Dio la vuelta a la manzana, en contra de toda lógica, en contra de cada instinto que le gritaba que siguiera su camino y olvidara lo que había visto. Regresó al punto exacto y detuvo el coche junto a la acera. Bajó la ventanilla polarizada y el aire caliente y cargado de la calle invadió el habitáculo. Elena no se movió. Parecía tan sumida en su dolor que el mundo exterior había dejado de existir. Ricardo carraspeó, sintiéndose extrañamente torpe. Él, un hombre que negociaba tratos millonarios sin pestañear, no sabía cómo abordar a su propia empleada. Finalmente, su voz, más dura de lo que pretendía, rompió el silencio. Dijo: «Elena, ¿es usted?» La mujer levantó la cabeza de golpe, como si la hubiera despertado de una pesadilla. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico al reconocer el rostro de su jefe. La vergüenza cubrió su rostro como una máscara, y rápidamente intentó secarse las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto inútil que solo extendió la humedad por sus mejillas. Elena se puso de pie de un salto, como si el escalón de cemento quemara. Su primer instinto fue huir, desaparecer, evitar la humillación de ser vista en su momento más bajo por el hombre para el que trabajaba, el hombre que habitaba un mundo tan lejano al suyo que bien podría estar en otro planeta. Tiró suavemente del brazo de su hija, Sofía, que se aferró a su pierna, asustada por la repentina aparición del coche imponente y la voz desconocida. Tartamudeó: «Señor Balbuena, lo siento, no debería estar aquí». Ricardo frunció el ceño, confundido por la disculpa. No le estaba pidiendo explicaciones por su ubicación, sino por su estado.
El contraste entre la Elena eficiente y casi robótica de su casa y esta mujer deshecha ante él era abrumador. Dijo, con un tono algo más suave, no se disculpe. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está llorando? Elena negó con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Sus hombros seguían temblando. Murmuró, no es nada, señor. Un problema personal. Ya me iba a casa. Ricardo miró a su alrededor. Estaban frente a un edificio de apartamentos que parecía haber visto días mejores. La puerta principal estaba cerrada con una cadena y un candado, y un papel amarillento estaba pegado en el cristal. Volvió a mirar a Elena, y luego a la pequeña maleta de lona y a las 2 bolsas de plástico que estaban a sus pies, un equipaje miserable que contenía, presumiblemente, todas sus posesiones. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esto no era un simple problema personal. Esto era un desastre. Insistió. Elena, dígame la verdad. ¿Qué sucede? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran de pura desesperación. La fachada de compostura se derrumbó por completo. Su voz se quebró al hablar. Nos han echado, señor. El dueño del piso, no pude pagar el alquiler este mes. Sofía ha estado enferma, con fiebre muy alta. Tuve que faltar al trabajo en la tienda para cuidarla y me despidieron. Gasté lo que me quedaba en medicinas. Pensé que podría conseguir el dinero. Le pedí un par de días más, pero no quiso escuchar. Llegamos y nuestras cosas estaban en la calle. Sofía empezó a toser, un sonido seco y débil que pareció sacudir su pequeño cuerpo. La niña levantó la vista hacia Ricardo, con unos ojos grandes y febriles que lo examinaban con una curiosidad infantil que no entendía la gravedad de la situación. Ricardo sintió algo retorcerse en su estómago. Era una sensación desconocida, una mezcla de ira hacia un propietario anónimo y sin rostro, y una profunda e incómoda punzada de responsabilidad. Elena trabajaba para él. Limpiaba su enorme casa, lavaba su ropa, cocinaba sus comidas. Y mientras él vivía en un lujo desmedido, ella era arrojada a la calle por no poder pagar un alquiler modesto. La injusticia de la situación era tan evidente, tan cruda, que lo dejó sin palabras por un momento. Él no era un hombre de impulsos. Cada decisión en su vida estaba calculada, analizada y ejecutada con precisión. Pero en ese instante, todas sus reglas se rompieron. Miró a la niña que temblaba ligeramente, a pesar del calor, y a la madre que intentaba en vano aparentar una fortaleza que no tenía. Tomó una decisión sin pensar en las consecuencias, sin medir los riesgos. Abrió la puerta del pasajero desde dentro. Dijo, suban. Elena lo miró, atónita. Preguntó, ¿señor? ¿A dónde? Su voz era un susurro de incredulidad. Ricardo respondió con una certeza que ni él mismo entendía, no lo sé todavía. Pero no pueden quedarse aquí. Suban al coche. Metió la pequeña maleta y las bolsas en el asiento trasero, junto a una Sofía que miraba el lujoso interior de cuero con asombro. Elena dudó un segundo más, como si esperara que fuera una broma cruel. Pero la expresión de Ricardo, aunque severa, no dejaba lugar a dudas. Obedeció y se sentó en el asiento del copiloto, manteniendo una distancia respetuosa, como si temiera contaminar el opulento espacio con su desgracia. Mientras el coche se alejaba silenciosamente de la acera que había sido testigo de su desesperación, Elena no pudo evitar mirar por la ventanilla, viendo cómo su antigua vida se desvanecía. No sabía a dónde la llevaba su jefe, ni por qué lo hacía. Solo sabía que por primera vez en muchas horas, un frágil y diminuto rayo de esperanza comenzaba a abrirse paso en la oscuridad que la había envuelto. El silencio dentro del coche era denso, casi palpable. Ricardo conducía sin un destino fijo, sus manos expertas moviendo el volante con una calma que no sentía. Su mente, normalmente un torbellino de estrategias de negocio y análisis de mercado, estaba en blanco. Había actuado por un impulso puro, y ahora la realidad de su decisión lo alcanzaba. Tenía a su empleada y a su hija enferma en su coche de 200.000 euros, sin tener la menor idea de qué hacer con ellas. Miró de reojo a Elena. Estaba rígida, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, como si tuviera miedo de tocar cualquier superficie. Su mirada estaba perdida en el paisaje urbano que pasaba a toda velocidad. Sofía, en el asiento trasero, se había quedado dormida, agotada por la fiebre y la tensión del día. Su pequeña cabeza se balanceaba suavemente con el movimiento del vehículo. La situación era surrealista. Ricardo se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. Preguntó, ¿tiene algún familiar o amigo con quien pueda quedarse? La pregunta era lógica, práctica. Era su forma de intentar encontrar una solución rápida, de devolver el problema a su cauce natural, lejos de él.
Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un murmullo. Dijo, mi madre vive en un pueblo a 3 horas de aquí, pero está muy mayor y enferma. No quiero ser una carga para ella. Y amigos, los pocos que tengo viven en pisos compartidos, apenas tienen espacio para ellos mismos. No podría pedirles algo así. Cada palabra era una puerta que se cerraba, dejando a Ricardo como la única opción viable. Una parte de él, la parte pragmática y egoísta, se rebelaba. Esto no era su problema. Podía dejarla en un hotel, darle algo de dinero y lavarse las manos. Sería un gesto generoso, más de lo que nadie esperaría de él. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, se resistía a esa idea. La imagen de dejarla en la impersonal recepción de un hotel, sola con su hija enferma, le resultaba extrañamente cruel. Sería simplemente posponer el problema, no solucionarlo. Sin darse cuenta, había tomado el camino hacia su propia casa, hacia la exclusiva y vigilada urbanización donde se alzaba su fortaleza de hormigón y cristal. Cuando llegaron a la imponente verja de seguridad y el guardia los saludó con un gesto respetuoso, Elena pareció darse cuenta de a dónde se dirigían. El pánico volvió a sus ojos. Dijo rápidamente, señor Balbuena, no es necesario que me traiga aquí. De verdad, puedo arreglármelas. Déjeme en cualquier lugar, buscaré un albergue o... Ricardo le interrumpió, su tono no admitía discusión. Dijo, no sea ridícula, Elena. No la voy a dejar en un albergue con una niña enferma. Se quedarán en la casa de invitados hasta que encuentre un lugar decente donde vivir. La casa de invitados era una pequeña villa de 2 dormitorios situada en el extremo opuesto de la piscina, rodeada de un jardín impecablemente cuidado. La usaba raramente, solo cuando algún socio de negocios extranjero venía de visita. Estaba completamente equipada y era, por sí sola, más grande y lujosa que el apartamento del que Elena acababa de ser desahuciada. Elena abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. La magnitud del ofrecimiento la había dejado sin habla. La gratitud y la confusión luchaban en su interior. ¿Por qué hacía esto él? El hombre que apenas la miraba a los ojos cuando le servía el desayuno, el que se comunicaba con ella a través de notas o de su asistente. Aparcó el coche frente a la entrada principal de la mansión. Antes de que pudiera salir, su teléfono sonó. Era su hermana, Amelia. Ignoró la llamada. No tenía ganas de escuchar sus quejas sobre la organización de la próxima gala benéfica o sus chismes sobre la alta sociedad. Ayudó a Elena a bajar sus pocas pertenencias. Luego, con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo, abrió la puerta trasera y desabrochó el cinturón de Sofía. La niña se removió, pero no se despertó. Ricardo la tomó en brazos. Su cuerpo era ligero, febril. El contacto con la pequeña criatura le provocó una extraña sensación. Hacía años, décadas, que no sostenía a un niño. El recuerdo vago de sus sobrinos, ahora hombres hechos y derechos, le vino a la mente. Los condujo a través del jardín hasta la casa de invitados, abrió la puerta y encendió las luces. El espacio estaba impecable, como siempre. Le indicó a Elena la habitación principal. Dijo, instálese aquí. Acueste a la niña. Hay comida en la nevera y el baño está equipado con todo lo necesario. Mañana hablaremos. Dejó a Sofía suavemente sobre la cama. La niña suspiró en sueños y se acurrucó bajo las sábanas de algodón egipcio. Elena lo miraba desde la puerta, con los ojos llenos de una emoción que Ricardo no pudo descifrar. Era más que gratitud. Era un asombro profundo, como si estuviera viendo a un fantasma. Ella finalmente logró hablar. Dijo, no sé cómo agradecerle, señor Balbuena. Lo que ha hecho por nosotras. Él la cortó con un gesto de la mano. Dijo, no es nada. Descanse. Y llame a un médico si la fiebre de la niña empeora. El número está en la agenda junto al teléfono. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Caminó de regreso a la casa principal, sintiendo el peso del silencio a su alrededor de una manera diferente. La mansión, que siempre había sido su santuario de paz y orden, de repente se sentía vacía. Desoladoramente vacía. Por primera vez en mucho tiempo, la presencia de otras personas en su propiedad no le resultaba una intrusión, sino una extraña forma de consuelo. Se sirvió un vaso de whisky y se quedó mirando por el ventanal que daba al jardín, observando las luces encendidas en la casa de invitados. Se había desviado de su camino, y ahora se encontraba en un territorio completamente desconocido, sin mapa ni brújula. Los días siguientes se instaló una extraña rutina en la propiedad de Ricardo Balbuena. Durante el día, Elena insistía en cumplir con sus tareas habituales en la casa principal. Se movía con la misma eficiencia silenciosa de siempre,
pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ellos. El muro de indiferencia profesional se había agrietado. Ya no era solo su empleada, era su huésped, una persona con una historia y una vulnerabilidad que él había presenciado de primera mano. Ricardo se encontraba observándola más a menudo. Notaba la forma en que sus manos, aunque trabajadoras, eran delicadas. Veía la sombra de preocupación que nunca abandonaba del todo sus ojos, incluso cuando sonreía a su hija. Por las tardes, Elena se retiraba a la casa de invitados para cuidar de Sofía, cuya fiebre finalmente había cedido, dejando paso a la energía inagotable de una niña de 5 años. Sofía, sin el peso de las convenciones sociales de los adultos, se convirtió en un puente inesperado entre dos mundos. Un día, mientras Ricardo leía unos informes en la terraza junto a la piscina, la niña se acercó a él con una audacia que a Elena le habría parecido impensable. Llevaba en la mano un dibujo hecho con ceras de colores vivos. Se lo tendió sin decir una palabra. Ricardo bajó sus gafas de lectura y tomó el papel. Era un retrato torpe pero encantador de un hombre muy alto con el pelo gris, de pie junto a una casa muy grande y un coche muy brillante. A su lado, había dos figuras más pequeñas, una mujer y una niña, ambas sonriendo. Ricardo levantó la vista hacia Sofía, que lo miraba con sus grandes ojos curiosos. Él preguntó, ¿soy yo? La niña asintió vigorosamente. Dijo, sí. Y esa es mamá y esa soy yo. Vivimos en tu casa del jardín. Gracias por dejarnos quedar. La sinceridad y la simpleza de sus palabras lo desarmaron. No había cálculo, no había servilidad. Solo la pura y honesta gratitud de una niña. Él sonrió, una sonrisa genuina que se sintió extraña en su propio rostro. Dijo, es un dibujo muy bonito, Sofía. Gracias. La niña sonrió, satisfecha con su reacción, y salió corriendo de vuelta hacia la casa de invitados. Ricardo se quedó mirando el dibujo durante mucho tiempo. Era una representación infantil de su nueva realidad. Él, el solitario millonario, ahora formaba parte de un nosotros en la mente de una niña. La idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Esa noche, en lugar de cenar solo en su enorme comedor, Ricardo hizo algo que no había hecho en años. Llevó la cena a la casa de invitados. Elena abrió la puerta, sorprendida. Llevaba ropa sencilla, unos vaqueros y una camiseta, y su pelo estaba recogido en una cola de caballo informal. Fuera del uniforme, parecía más joven, menos una empleada y más una mujer. Él dijo, sintiéndose un poco torpe, pensé que podríamos cenar juntos. Traje suficiente para 3. Elena dudó, pero la mirada expectante de Sofía, que se asomaba por detrás de sus piernas, la convenció. La cena fue sorprendentemente normal. Hablaron de cosas triviales. Sofía le contó a Ricardo todo sobre su muñeca favorita y sobre el color azul. Elena habló poco, pero escuchaba atentamente, y de vez en cuando, una pequeña sonrisa iluminaba su rostro. Ricardo se dio cuenta de que sabía muy poco sobre ella, más allá de que era una madre soltera y trabajadora. Después de que Sofía se durmiera, se quedaron solos en el pequeño salón. La atmósfera cambió, volviéndose más íntima. Ricardo sintió la necesidad de entender, de conocer la historia detrás de la mujer que tenía delante. Preguntó con cuidado, Elena, si no es una indiscreción, ¿dónde está el padre de Sofía? La sonrisa de Elena se desvaneció al instante. Una nube de dolor pasó por sus ojos. Bajó la mirada hacia sus manos, que jugaban nerviosamente con una servilleta. Ricardo se arrepintió de haber preguntado, temiendo haber cruzado una línea. Estaba a punto de disculparse cuando ella comenzó a hablar, su voz baja y controlada. Elena respiró hondo, como si reuniera fuerzas de un lugar muy profundo. Dijo, su nombre era Marco. Nos conocimos cuando yo era muy joven. Al principio, todo era perfecto. Era encantador, divertido, me prometió el mundo. Creí que había encontrado al hombre de mi vida. Hizo una pausa, y Ricardo pudo ver el reflejo de un dolor antiguo en su mirada. Continuó, pero las cosas cambiaron después de que naciera Sofía. Él se volvió diferente. Celoso, controlador. Cada centavo que gastaba era un interrogatorio. Cada minuto que tardaba en volver a casa era motivo de una discusión. Se convirtió en una jaula dorada al principio, pero una jaula al fin y al cabo. Su voz tembló ligeramente, pero no lloró. Había una fuerza en su vulnerabilidad que Ricardo encontró admirable. Dijo, una noche, la discusión fue peor que de costumbre. Por una tontería, por la cena que no estaba a su gusto. Levantó la mano, y fue la primera vez que me golpeó. Esa noche, mientras él dormía,
Empaqué una pequeña bolsa para mí y para Sofía. Nos fuimos sin mirar atrás. No he vuelto a saber de él desde entonces, y rezo todos los días para que siga siendo así. El silencio que siguió a su relato fue pesado. Ricardo no era un hombre que se conmoviera fácilmente, pero la historia de Elena, contada con una dignidad tan serena, lo afectó profundamente. Vio más allá de la empleada, más allá de la mujer desahuciada en la acera. Vio a una superviviente, una leona que había protegido a su cachorra de la única manera que sabía. Sintió una oleada de respeto por ella, un respeto que iba más allá de su eficiencia en el trabajo. Era el respeto por su carácter, por su inmensa fortaleza. Murmuró: «Lo siento mucho, Elena. Nadie debería pasar por algo así». Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por primera vez, no había barreras entre ellos. No eran jefe y empleada, rico y pobre. Eran solo dos personas compartiendo un momento de honestidad. Ella dijo: «No lo sienta. Fue la mejor decisión de mi vida. Me hizo más fuerte. Me enseñó que puedo confiar en mí misma. Sofía es mi mundo, y haría cualquier cosa por ella». Ricardo asintió, comprendiendo. Esa noche, cuando volvió a su mansión, se sintió diferente. La historia de Elena había puesto su propia vida en perspectiva. Sus problemas, las fluctuaciones de mercado, los negocios fallidos, las disputas familiares por la herencia, todo le pareció trivial en comparación con la lucha real por la supervivencia y la dignidad que Elena había enfrentado. Los días se convirtieron en semanas. Elena comenzó a buscar activamente un nuevo apartamento y un trabajo adicional para los fines de semana. Rechazó cortésmente la oferta de Ricardo de simplemente darle dinero. Dijo: «Agradezco su generosidad más de lo que las palabras pueden expresar, señor Balbuena. Pero necesito hacer esto por mí misma. Necesito saber que puedo mantener a mi hija sin depender de nadie». Su determinación solo aumentó la admiración de Ricardo. Sin embargo, una nueva complicación apareció en el horizonte. Un sábado por la tarde, un coche deportivo de color rojo brillante entró por la puerta de la propiedad. De él salió Amelia Balbuena, la hermana de Ricardo. Amelia era una mujer elegante, afilada y profundamente clasista, que consideraba la fortuna familiar como un derecho divino. Entró en la casa sin anunciarse, como era su costumbre, y encontró a Ricardo en el salón, leyendo. Amelia dijo, con su voz cortante: «Ricardo, querido, he estado llamándote. La gala es en 2 semanas y todavía no has confirmado qué mesa quieres». Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en algo que vio a través del ventanal. En el jardín, Elena estaba jugando con Sofía cerca de la piscina. La risa de la niña flotaba en el aire. La expresión de Amelia se agrió. Entrecerró los ojos. Preguntó: «¿Quién es esa mujer? ¿Y qué hace esa niña aquí? Pensé que tenías reglas estrictas sobre el personal trayendo a sus familias». Ricardo bajó el libro y la miró con frialdad. Su tono fue tranquilo, pero firme. Dijo: «Es Elena y su hija Sofía. Se están quedando en la casa de invitados por un tiempo». Amelia soltó una risa incrédula y desagradable. Dijo: «¿La sirvienta? ¿La estás alojando? Ricardo, ¿has perdido el juicio? ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Esto es inaudito. La gente como ella se aprovecha. Seguro que es una cazafortunas, buscando la manera de engancharse a un hombre rico y solitario». Cada palabra era un dardo envenenado, no solo contra Elena, sino también contra él. La acusación de Amelia resonó en el silencioso salón. Cazafortunas. La palabra era fea, un cliché venenoso diseñado para herir y degradar. Por un instante, el viejo Ricardo, el hombre cínico y desconfiado, podría haber considerado la posibilidad. Pero el Ricardo que había visto a Elena llorar en la calle, el que había escuchado la historia de su huida, el que veía su lucha diaria por mantener su dignidad, sintió una furia fría y clara apoderarse de él. Se puso de pie lentamente, su altura imponente sobre su hermana. Su voz, cuando habló, era peligrosamente baja. Dijo: «Amelia, nunca más vuelvas a hablar así de Elena en mi presencia. Ni en mi casa. Lo que yo haga en mi propiedad y con mi vida es asunto mío. Ella no es ninguna cazafortunas. Es una mujer honorable que ha pasado por más dificultades de las que tú podrías imaginar en 100 vidas». Amelia retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de su reacción. Nunca lo había visto defender a nadie, y mucho menos a un empleado, con tanta vehemencia. Intentó contraatacar, usando el sarcasmo como arma. Dijo: «Oh, por favor, Ricardo, no seas tan ingenuo. ¿Qué te ha contado? ¿Una historia triste para darte pena? Es el truco más viejo del libro». Él la interrumpió, su mirada acerada. Dijo: «Basta.
Elena y Sofía se quedan aquí el tiempo que sea necesario. Si tienes un problema con eso, la puerta es muy grande. Puedes irte y no volver hasta que aprendas a tratar a las personas con un mínimo de respeto. La mandíbula de Amelia se tensó. Se dio cuenta de que había perdido la batalla. El muro que Ricardo había erigido a su alrededor no era solo para el mundo, sino también para ella. Con un bufido de desdén, recogió su bolso de diseño. Dijo, bien, haz lo que quieras. Pero no vengas a llorar cuando te dejes sin un céntimo y se ría de ti con sus amigas. Ya verás cómo todo el mundo hablará de esto. Se dio la vuelta y salió de la casa con un portazo. El eco de sus palabras y del portazo se quedó flotando en el aire. Ricardo se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. No se sentía mal por la discusión. Se sentía liberado. Por primera vez en años, había defendido algo en lo que creía, no un negocio o una inversión, sino a una persona. Se dio cuenta de que su preocupación por Elena iba más allá de la simple compasión. Se había convertido en algo protector, algo personal. Afuera, en el jardín, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en el interior, Elena había visto el coche de Amelia y su abrupta partida. Cuando Ricardo salió a la terraza, ella se acercó con cautela, la preocupación evidente en su rostro. Preguntó, «Señor Balbuena, ¿está todo bien? ¿He causado algún problema?» Él la miró, y la tensión en su rostro se suavizó. Dijo, «No, Elena, tú no has causado ningún problema. Mi hermana, a veces, puede ser difícil. No te preocupes por ella». Pero Elena era perceptiva. Sabía que la conversación había sido sobre ella. Dijo en voz baja, «Escuché lo que dijo. O parte. Siento mucho si mi presencia le está causando conflictos con su familia. Quizás es mejor que Sofía y yo nos vayamos. Ya he visto un par de apartamentos asequibles». Ricardo negó con la cabeza. Dijo, «No vas a ir a ninguna parte hasta que estés completamente segura y estable. Y no quiero volver a oírte disculparte por existir. ¿Entendido? Esta es mi casa y mis reglas. Y mi regla es que te quedes». La firmeza en su voz la sorprendió y la conmovió. Vio en sus ojos una lealtad inesperada, un apoyo que nunca había soñado recibir. Asintió, incapaz de articular una palabra. Esa noche, mientras observaba a Elena preparar la cena en la cocina de la casa de invitados, una idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo. Había notado que, a pesar de sus dificultades, Elena encontraba una alegría genuina en la cocina. Los platos que preparaba, incluso los más sencillos, siempre tenían un toque especial. Recordó que una vez ella había mencionado de pasada que soñaba con tener una pequeña pastelería. Era un sueño lejano, imposible, pero lo había dicho con una chispa en los ojos. ¿Y si podía hacer algo más que simplemente darle un techo? ¿Y si podía darle una herramienta para construir su propio futuro? Ayudarla no con caridad, sino con una oportunidad. La idea lo entusiasmó. Era una forma constructiva de canalizar estos nuevos sentimientos que lo desconcertaban. Era un proyecto, algo que podía planificar y ejecutar, pero esta vez, el beneficio no se mediría en dinero, sino en la restauración de la esperanza de una persona. A la mañana siguiente, se acercó a ella con una propuesta. Ricardo encontró a Elena en la cocina de la casa de invitados, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno para Sofía. El aire olía a café recién hecho y a tostadas. Por un momento, se quedó en la puerta, observando la escena doméstica. Era un cuadro de normalidad y calidez que contrastaba brutalmente con la fría opulencia de su propia vida. Carraspeó para anunciar su presencia. Elena se giró, sorprendida. Dijo, «Señor Balbuena, buenos días. ¿Necesita algo?» Él entró y se sentó en una de las sillas de la pequeña mesa del comedor. Dijo, «Elena, quiero hablar contigo de algo. He estado pensando. Sé que estás buscando trabajo y un apartamento, y respeto tu deseo de ser independiente. Pero quiero proponerte algo diferente». Elena lo escuchaba con atención, una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. Ricardo continuó, «He notado que te encanta cocinar, y que eres muy buena en ello. Recuerdo que una vez mencionaste que te gustaría tener una pastelería». Ella se sonrojó ligeramente. Dijo, «Oh, eso es solo un sueño tonto, señor. Algo que una piensa cuando la vida es difícil». Él la miró fijamente. Dijo, «Los sueños no tienen por qué ser tontos. A veces solo necesitan una oportunidad. Tengo una propuesta para ti. Quiero ayudarte a empezar un pequeño negocio desde aquí. Podrías empezar con una pastelería online, haciendo pasteles y postres por encargo». Elena lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. La idea era tan audaz, tan fuera de los límites de su realidad,
que no podía procesarla. Tartamudeó. ¿Un negocio? Pero, yo no sé nada de negocios. No tengo dinero, ni... Ricardo levantó una mano para detenerla. Dijo, yo me encargaré de la parte del negocio. La inversión inicial, la creación de una página web, el marketing. Tú solo tienes que hacer lo que mejor sabes, cocinar. Piensa en ello no como un regalo, sino como una inversión. Seremos socios. Cuando el negocio despegue y obtengas beneficios, podrás devolverme el dinero poco a poco, sin intereses. No quiero que sientas que me debes nada. Quiero que tengas éxito por ti misma. La mente de Elena era un torbellino. La oferta era abrumadora. La posibilidad de tener su propio negocio, de ser su propia jefa, de construir un futuro seguro para Sofía con sus propias manos, era algo que nunca se había atrevido a imaginar. El miedo y la emoción luchaban en su interior. Dijo con voz temblorosa, no sé qué decir. Es demasiado. Es la oportunidad de mi vida. Pero, ¿estás seguro? Es un riesgo muy grande para usted. Ricardo sonrió. Dijo, he asumido riesgos mucho mayores por mucho menos, créeme. Veo potencial en ti, Elena. Veo tu fuerza y tu talento. Apuesto por ti. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran de tristeza o desesperación, sino de una abrumadora gratitud y esperanza. Durante las siguientes semanas, la propiedad de Ricardo se transformó. La cocina de la casa de invitados se convirtió en un laboratorio de repostería. Ricardo contrató a un diseñador web y a un fotógrafo para crear una marca elegante para el nuevo negocio, al que llamaron Dulces de Elena. Él mismo se involucró en el proceso, probando recetas, dando su opinión sobre los diseños del empaquetado y enseñándole a Elena los conceptos básicos de la gestión de un negocio. Trabajaban codo con codo, y en el proceso, la última barrera entre ellos se desmoronó. Ya no eran jefe y empleada, ni benefactor y necesitada. Eran socios, compañeros. Se reían cuando un lote de galletas se quemaba. Celebraban cuando llegaba el primer pedido online. Ricardo descubrió un lado de sí mismo que no conocía, la capacidad de disfrutar de los pequeños éxitos, de encontrar satisfacción en ayudar a otra persona a brillar. El negocio creció rápidamente. El boca a boca, combinado con una inteligente campaña en redes sociales financiada por Ricardo, hizo que los pedidos se multiplicaran. Elena trabajaba sin descanso, pero con una energía y una felicidad que la transformaron. La preocupación constante en sus ojos fue reemplazada por un brillo de confianza y orgullo. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Se movía con el propósito de una mujer que estaba construyendo su propio imperio, por pequeño que fuera. Una tarde, mientras empaquetaban un gran pedido para una fiesta de cumpleaños, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos. Ambos retiraron las manos rápidamente, como si se hubieran quemado. Se miraron, y en el silencio de la cocina, se dieron cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado hacia algo más profundo que la amistad o el compañerismo. La tensión que siguió a ese roce accidental se instaló entre ellos, una conciencia mutua que era a la vez dulce y complicada. Intentaron ignorarla, sumergiéndose en el trabajo, pero estaba allí, en las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario, en la forma en que sus cuerpos parecían gravitar el uno hacia el otro en el espacio compartido de la cocina. Ricardo se sentía como un adolescente. Él, que había tenido relaciones con mujeres sofisticadas y poderosas, se encontraba nervioso e inseguro ante Elena. Se dio cuenta de que lo que sentía por ella era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la emoción de la conquista ni el confort de la compañía. Era una admiración profunda por su espíritu, una ternura protectora hacia ella y Sofía, y una atracción genuina por la mujer en la que se estaba convirtiendo ante sus ojos. Una noche, después de un día particularmente agotador pero exitoso, con un récord de pedidos enviados, encontraron a Sofía dormida en el sofá del pequeño salón, con un libro de cuentos abiertos sobre su pecho. Elena la cubrió con una manta y luego se volvió hacia Ricardo, que estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín. Ella dijo en voz baja, «Gracias, Ricardo». Su uso de su nombre de pila, en lugar del formal señor Balbuena, fue tan natural que ambos apenas lo notaron. Él se giró para mirarla. La suave luz de la lámpara iluminaba su rostro, resaltando el cansancio en sus ojos, pero también la satisfacción. Preguntó, ¿por qué? Ella se encogió de hombros, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Dijo, por todo. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Me has dado más que un negocio. Me has devuelto la confianza. Me has enseñado que mi futuro no tiene por qué estar definido por mi pasado.
Él se acercó a ella lentamente, hasta que solo unos centímetros los separaron. Podía oler el suave aroma a vainilla y harina que siempre la envolvía. Dijo, su voz ronca por la emoción. No he hecho nada, Elena. Solo te di un empujón. Todo el trabajo, toda la fuerza, todo el talento, ya estaba dentro de ti. Yo solo tuve la suerte de verlo. Se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. El mundo exterior, con sus mansiones y sus barrios pobres, sus clases sociales y sus prejuicios, pareció desvanecerse. En ese momento, solo existían ellos dos. Ricardo levantó una mano, con una duda que lo atormentaba. Apartó un mechón de pelo del rostro de Elena. Su piel era suave bajo sus dedos. Ella no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia su contacto, cerrando los ojos por un instante. Fue una rendición, una aceptación silenciosa de lo que ambos sentían. Él se inclinó, su intención clara. Estaba a punto de besarla cuando el sonido agudo del teléfono de Elena, olvidado sobre la encimera, rompió el hechizo. El momento se hizo añicos. Elena dio un respingo, como si despertara de un sueño, y se apresuró a contestar. Ricardo retrocedió, sintiendo una frustración amarga. Elena miró la pantalla del teléfono y su rostro se quedó blanco como el papel. Un miedo primordial, uno que Ricardo no había visto desde aquel día en la acera, se apoderó de sus facciones. Contestó la llamada con mano temblorosa. Dijo, «¿Hola?» Su voz era apenas un susurro. Ricardo observó cómo la sangre abandonaba su rostro mientras escuchaba a la persona al otro lado de la línea. No podía oír las palabras, pero vio cómo los hombros de Elena se hundían, cómo el terror puro reemplazaba la felicidad que había en sus ojos solo unos momentos antes. Cuando colgó el teléfono, este se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Miró a Ricardo, sus ojos desorbitados por el pánico. Él se acercó a ella al instante. Preguntó, «Elena, ¿qué pasa? ¿Quién era?» Ella tragó saliva, su voz era un hilo roto. Dijo, «Era él. Era Marco, el padre de Sofía. De alguna manera, me ha encontrado. Sabe que estoy aquí. Sabe de ti. Quiere dinero, Ricardo. Mucho dinero. O si no, amenazó con llevarse a Sofía. Dijo que tiene derechos como padre y que me hará la vida imposible». La amenaza colgó en el aire, venenosa y letal. El pasado que Elena había intentado dejar atrás con tanto esfuerzo había vuelto para reclamarla, amenazando con destruir el frágil y hermoso futuro que acababa de empezar a construir. El pánico de Elena era una ola helada que amenazaba con ahogarla. Empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña sala, con las manos en la cabeza, repitiendo en voz baja, «No puede ser, no puede ser». Ricardo sintió una rabia gélida recorrerle las venas. La rabia de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, que de repente se enfrentaba a una amenaza cruda y vulgar contra las personas que había llegado a proteger. Su primer instinto fue el de siempre, resolver el problema con poder y dinero. Se acercó a Elena y la tomó suavemente por los hombros, obligándola a detenerse y a mirarlo. Dijo con una calma mortal, «Escúchame, Elena. No va a tocar a Sofía. No va a tocarte a ti. Llamaré a mi abogado ahora mismo. Pondremos una orden de alejamiento. Contrataré seguridad. Le daremos el dinero si es necesario, lo que sea para que desaparezca de vuestras vidas para siempre». Pero Elena negó con la cabeza con vehemencia, las lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo, «No, Ricardo, no lo entiendes. Si le damos dinero, volverá a por más. Siempre será así. Y una orden de alejamiento no lo detendrá. Marco no respeta la ley. Se alimenta del miedo. Si usamos tus abogados y tu poder, siempre seré la mujer débil que necesitó que un hombre rico la salvara. No quiero eso». Ricardo la miró, confundido. Preguntó, «Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dejar que te aterrorice?» La respuesta de Elena lo sorprendió. Levantó la barbilla, y a través de las lágrimas, vio una chispa de la misma determinación que la había llevado a construir su negocio desde cero. Dijo, «No, quiero enfrentarme a él. Yo misma. Necesito que sepa que no le tengo miedo. Necesito que vea que ya no soy la chica asustada que huyó de él en mitad de la noche. Necesito cerrar este capítulo de mi vida para siempre, por mí y por Sofía». Ricardo la miró, asombrado por su valentía. Estaba aterrorizada, pero se negaba a ser una víctima. En ese momento, su admiración por ella se convirtió en algo aún más profundo. Comprendió que tenía razón. Arrojar dinero y abogados al problema sería una solución temporal, un parche sobre una herida profunda. La verdadera libertad para Elena no vendría de la protección de Ricardo, sino de su propia fuerza.
Asintió lentamente. Dijo, de acuerdo. Lo haremos a tu manera. Pero no estarás sola. Estaré a tu lado en cada paso. Marco había exigido un encuentro, en un lugar público, un café en el centro de la ciudad. Quería discutir los términos como si se tratara de una negociación de negocios. Elena aceptó. El día del encuentro, Ricardo la acompañó. Se sentó en una mesa alejada, desde donde podía verlos pero no oírlos, actuando como un simple cliente. Le había prometido a Elena que solo intervendría si las cosas se ponían peligrosas. Marco llegó tarde, con la arrogancia de quien se sabe en una posición de poder. Era un hombre de aspecto mediocre, pero con una mirada calculadora y cruel. Cuando vio a Elena, su expresión fue de suficiencia. No vio a la mujer fuerte y segura que había florecido en los últimos meses, solo veía a su antigua víctima, ahora asociada a una fuente de dinero. Elena, a pesar de los temblores de sus manos bajo la mesa, lo miró directamente a los ojos. Su voz fue firme cuando habló. Dijo, no voy a darte ni un céntimo, Marco. Marco se rió. Dijo, oh, vamos, Elena. No seas estúpida. Sé que vives con ese millonario. Un poco de su fortuna no le hará daño. Es una pequeña compensación por todos estos años sin mi hija. Ella respondió, cada palabra afilada como un cuchillo. No te atrevas a hablar de Sofía. La abandonaste. No tienes ningún derecho sobre ella. Y el dinero que gano ahora es mío. Lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. No te pertenece. La confianza en su voz pareció descolocar a Marco. Esperaba lágrimas, súplicas. En cambio, se encontró con una resistencia de acero. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Siseo, te arrepentirás de esto, Elena. Puedo hacer tu vida un infierno. Te llevaré a los tribunales. Diré que eres una mala madre. Arruinaré tu pequeño y estúpido negocio de pasteles. Pero Elena no flaqueó. Se inclinó sobre la mesa. Dijo, inténtalo. Pero que sepas una cosa. Ya no te tengo miedo. Puedes amenazarme, puedes intentar hacerme daño, pero nunca volverás a controlarme. He construido una vida para mí y para mi hija, una vida buena y honesta. Y no voy a dejar que tú, ni nadie, la destruya. Se levantó de la mesa, su postura erguida y orgullosa. Dijo, esta es la última vez que nos vemos, Marco. Aléjate de nosotras. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Ricardo, que había observado toda la escena con el corazón en un puño, se levantó y la siguió. Marco se quedó sentado, atónito y derrotado, no por la fuerza o el dinero, sino por la inquebrantable voluntad de una mujer que había reclamado su poder. Cuando salieron del café y el sol de la tarde los envolvió, Elena finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo de pie. Ricardo se acercó a ella y, sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos. Ella se apoyó en él, permitiéndose por fin sentir el alivio y el agotamiento de la batalla que acababa de ganar. No fue un abrazo de un protector hacia una protegida, sino un abrazo entre iguales, un reconocimiento silencioso de su increíble fortaleza. Murmuró contra su pecho, se acabó. De verdad se acabó. Él la abrazó más fuerte. Dijo, lo hiciste. Estoy tan orgulloso de ti. Se quedaron así durante un largo rato, en medio de la bulliciosa acera, ajenos a las miradas de los transeúntes. En ese abrazo, todas las dudas y las tensiones no dichas entre ellos se disolvieron. Era la culminación de un viaje que había comenzado en otra acera, con lágrimas de desesperación, y que ahora terminaba con la fuerza de la liberación. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Elena miraba por la ventanilla, pero esta vez no veía a un mundo hostil, sino un mundo lleno de posibilidades. Se sentía ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Cuando llegaron a la propiedad, Sofía corrió a recibirlos, saltando a los brazos de su madre. La niña, ajena al drama que se había desarrollado, simplemente estaba feliz de verla. Esa noche, la atmósfera en la casa de invitados era diferente. La sombra del miedo se había disipado, reemplazada por una paz serena. Después de acostar a Sofía, Elena y Ricardo se sentaron en el porche, mirando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. Elena se volvió hacia él. Dijo, Ricardo, no sé cómo voy a pagarte todo lo que has hecho por mí. No solo el negocio, sino esto. Hoy, el apoyo que me has dado. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de forma natural y correcta. Dijo, ya te lo he dicho, Elena. No me debes nada. Al contrario, soy yo quien te debe a ti. Ella lo miró, confundida. Preguntó, ¿a mí? ¿Por qué?
Él la miró a los ojos, su expresión seria y llena de una emoción sincera. Dijo, antes de conocerte, vivía en una jaula. Una jaula de lujo, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Estaba rodeado de cosas, pero vacío por dentro. Mi vida era una sucesión de transacciones, de ganancias y pérdidas. Tú me enseñaste algo que había olvidado. Me enseñaste lo que es la resiliencia, la dignidad, el coraje. Me recordaste lo que significa conectar de verdad con otra persona. Llenaste esta casa vacía con risas y con olor a bizcocho recién hecho. Me devolviste la vida, Elena. Las lágrimas brillaron en los ojos de Elena, pero esta vez eran de pura felicidad. Ya no había nada que decir. Ricardo se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, lleno de toda la ternura y el respeto que sentía por ella. Luego se profundizó, cargado de la pasión contenida durante semanas, un beso que sellaba el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. Los meses que siguieron fueron una época de crecimiento y felicidad. Dulces de Elena se convirtió en un éxito rotundo. Con la ayuda de Ricardo, abrió un pequeño y encantador local en la ciudad, que se convirtió rápidamente en el favorito del barrio. Elena contrató a otras 2 mujeres, madres solteras como ella, dándoles la misma oportunidad que Ricardo le había dado a ella. Ya no vivían en la casa de invitados. Elena, con sus propios ingresos, alquiló una casa preciosa cerca del colegio de Sofía. Pero pasaban la mayor parte de su tiempo en la mansión de Ricardo, que ya no se sentía vacía. Los fines de semana, el enorme jardín se llenaba con las risas de Sofía y sus amigos. La cocina principal, antes un espacio estéril usado solo por el personal, ahora era el corazón de la casa, donde Ricardo, Elena y Sofía cocinaban juntos. Amelia, la hermana de Ricardo, finalmente se disculpó, impresionada a regañadientes por el éxito y la gracia de Elena. Se dio cuenta de que la mujer a la que había despreciado había hecho más feliz a su hermano de lo que nadie lo había hecho nunca. Una tarde, un año después de aquel encuentro en la acera, Ricardo y Elena estaban sentados junto a la piscina, viendo a Sofía chapotear en el agua. Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena lo miró, con el corazón acelerado. Él abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante. Dijo, Elena Sánchez, eres la mujer más fuerte, valiente y maravillosa que he conocido. Has transformado mi mundo. ¿Me harías el honor de convertir esta casa en nuestro hogar? ¿Para siempre? Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, Elena dijo que sí. La mansión de millonario indiferente se había convertido finalmente en un hogar, no por el lujo o la riqueza, sino por el amor, la risa y la improbable familia que se había formado a partir de un encuentro casual. Un acto de compasión que había cambiado 3 vidas para siempre.